Primero, ¿el metacrilato se puede usar en tratamientos estéticos? ¿Está permitido? ¿Es una sustancia no admitida? ¿Se sigue utilizando? Hablemos un poco de ese tema. Bien, el metacrilato está permitido Ajá. para pequeños usos a nivel facial, que no tiene que limitarse, o sea, pasarse de 1 a 2, 3 mililitros. De todas maneras, los médicos, la mayoría de los médicos estéticos, le decimos rotundamente que no, Ajá. porque el metacrilato es un biopolímero, eso quiere decir que es un plástico. Si bien a ver, hay que diferenciar biocompatible. Eso quiere decir que es compatible con el uso biológico, pero no es biodegradable, como el plástico. Eso quiere decir que no se va a ir nunca. Y estas son las complicaciones que tiene. En el caso de Silvina Luna, de todas estas chicas que se pusieron mucha cantidad en los glúteos, primero que le puede haber hecho una reacción de tipo agudo con edema, picazón, todo eso. El tema está en lo crónico, porque tiene un efecto que primero que forma granulomas. Granulomas quiere decir que hay un acúmulo de células anormales y el cuerpo reacciona contra ese compuesto anormal que encuentra y entonces empieza a reaccionar y empieza a formar como nódulos duros que no se van a ir nunca. A su vez, estimula el sistema de calcio, produciendo un aumento de calcio en sangre, produce una hipercalcemia por efecto de este mismo compuesto, ¿no es cierto? Claro. Esa hipercalcemia va a producir muchos cálculos renales. Por eso Esos el problema cálculos que tiene renales, ahora. exactamente, van a terminar tapando las vías urinarias. El riñón va a luchar y va a luchar y va a luchar para poder filtrar la orina, pero están esos cálculos constantemente. Entonces terminan en una insuficiencia renal, que es lo que le está pasando a ella. O sea, sus riñoncitos ya no funcionan más, culpa de los cálculos que formaron por el metacrilato en exceso que ella tuvo. Yo conozco profesionales que todavía lo utilizan. A mí me parece que no es correcto utilizarlo ni siquiera a nivel facial, ni hablar de corporal. Doctora, Así que, bueno, y en ese momento, ¿por qué se usaba tanto el metacrilato? ¿Porque no se conocía, no se sabía de sus consecuencias graves? ¿O lo hacían porque era barato, más accesible que cualquier otra sustancia? Lo hacían porque era barato. Jamás estuvo aprobado para uso corporal. Nunca. Sí, por la ANMAT y la FDA está aprobado para pequeñas aplicaciones faciales, pero jamás estuvo aprobado ni para, también, no sé acá, pero en otros países también lo han usado hasta para aumento mamario, por lo barato. Claro. Entonces al principio vos lo colocás, lo moldeás, queda fantástico. Pero después empiezan a verse estas complicaciones porque es un compuesto que no se va a ir nunca del cuerpo. Claro. Entonces, obviamente, la mayoría de los médicos estéticos decidimos no usarlo. Yo nunca lo usé particularmente. ¿Y cuál es la diferencia con el Botox o el ácido hialurónico? Esos sí se absorben solos. Exactamente. El Botox en realidad tiene otro mecanismo de acción porque no produce relleno, no produce volumen. Pero en el caso del ácido hialurónico sí produce relleno, aumenta los volúmenes, pero es biodegradable. Eso quiere decir que se va a ir con el tiempo. Y aparte, el ácido hialurónico tiene una cosa muy a favor, que tiene un antídoto. Se llama hialuronidasa. Yo tengo una complicación, ya sea de origen vascular, algún nodulito que se formó, qué sé yo, lo puedo degradar. Entonces lo puedo sacar del cuerpo más rápido de lo que lo sacaría el cuerpo solo. En cambio el metacrilato, imposible. Doctora, también se puso en tela de juicio en estos días la condición de médico especialista del doctor Lotoki, que ha sido llevado a la justicia, está transitando en estos días ese proceso, pero ¿cualquier médico está habilitado para una aplicación de estas características? ¿Cualquier médico puede hacer aplicaciones de Botox, de ácido hialurónico o de metacrilato? Los médicos que se han especializado en estética, sí. Puede ser médicos tal vez recién recibidos que deciden no hacer una residencia, hacen un curso y se ponen a hacer estética, están avalados igualmente. No pueden usarlo personas que no sean médicas, ¿sí?
De todas maneras, lo que yo tengo conocimiento por los medios es que él hacía cirugías y eso él no estaba avalado, porque él no es cirujano, o sea, no hizo la residencia, la especialización de cirugía. Por ende, por ahí se metía en terrenos que no le correspondían más allá de esta aberración del metacrilato. Claro. ¿El metacrilato se coloca con inyecciones o es una cirugía? No, se coloca con inyecciones, sí. Qué bárbaro. La verdad que... Pero yo también tengo entendido que él metía por ahí distintos tipos de sustancias y todo eso mezclados con el metacrilato y bueno, y ahí también las complicaciones que hacía. Al principio buenos trabajos y baratos, la mayoría por canje, claro. Y después terminábamos con estas complicaciones. Claro. Doctora, ¿y le ha tocado a usted ver casos, algún caso de pacientes con metacrilato? No, por suerte no. La verdad que no me ha tocado, sí con siliconas en los labios. Pacientes que vienen con el labio, que esa sí estaba permitida, ¿no es cierto? Pero después, ahora, pasados los años, como vuelvo a decir, la silicona tampoco es biodegradable. No se me va a ir nunca. Fue biocompatible, pero la silicona va a quedar, nunca mi cuerpo la va a degradar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caerse con los tejidos, empieza a hacer presión, empieza al labio a caerse, la nariz a caerse, y eso es efecto de la silicona. Claro. Esos labios caídos... Inyectable, son... no la silicona prótesis. Eso es que uno ve algunas figuras, sobre todo alguna vedette que tienen los labios caídos, así son la silicona. Efectos de la silicona con el tiempo. Ese es efecto de la silicona, porque ya está haciendo presión sobre la mucosa del labio y empieza a deformar el labio. Hay veces que con cirugía, algunos plásticos que son muy capaces pueden retirar la silicona, pero cuando está muy metida con el tejido, no, porque tenés que sacar un pedazo de labio. Claro, qué tremendo.